Rápido y termino con esta enseñanza. Dos cosas quiero que se graben estos 20 minutitos. Liderazgo lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, liderazgo lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:4 al 5. Estaban juntos. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, diga conmigo, con el Espíritu Santo dentro de no mucho. Denle un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias por tu presencia, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Anhelamos ver tu gloria, anhelamos tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una premisa latente. Los apóstoles tenían esta carga. Después que el Señor asciende al cielo, lo ven glorificado, resucitado, están llenos de fe, están llenos de emoción, pero lo que han recibido en 3 años y medio no iba a ser suficiente para sostenerlos en las persecuciones, en los problemas, en las luchas, en las pruebas. Necesitaban el poder, diga conmigo, del Espíritu Santo. Alguien necesita poder aquí de Dios. Pablo dice en Tito 3:5 que Dios nos salvó, pero no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino fue por su misericordia, pero por el lavamiento y por la renovación que hace el Espíritu Santo. Se necesita este poder, no hay otra forma de que podamos obtener la salvación. La obra salvadora es a través del perdón, pero a través de la obra renovadora. Hablamos de esto un poco ayer, transformadora, cambio de espíritu, y el Espíritu Santo en medio de nosotros. El Señor dijo, Juan dijo en Mateo 3:11, yo los puedo bautizar en agua, pero no les puedo dar el Espíritu Santo. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, ese es más poderoso, ese bautiza. ¿Cómo bautiza? Alguien denle un aplauso al único que puede sellar, cambiar, renovar, transformar, dar vida. Ahora la iglesia evangeliza, lleva la semilla, la iglesia lleva la palabra, pero la iglesia no puede dar el Espíritu Santo. Puede orar para que la gente lo reciba, pero ese viene del Señor. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer que esa palabra que usted soltó produzca vida sobre ese muerto en delitos y pecados. Nosotros podemos sembrar la semilla, pero no garantiza que van a nacer. Dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero indudablemente solo Dios transforma el corazón del ser humano. Entonces la iglesia primitiva, lo primero, tuvo un liderazgo lleno de sabiduría y del poder de Dios. Dice Hechos 6:3 que la iglesia, cuando tenía problemas, buscaba líderes, pero les ponía 2 requisitos. Si lo vamos a enviar a servir, si lo vamos a enviar a evangelizar, a que lleve la palabra, primero debe ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, para que no crea que es Él, para que no opere en su fuerza, y luego que conozca la palabra, lleno de sabiduría. Estos 2 elementos nos cuesta trabajo balancearlos: sabiduría en la palabra y poder de Dios. Diga conmigo, sabiduría y poder del Espíritu Santo. No necesita más la iglesia. 2 cosas fundamentales. La iglesia necesita la palabra, es la semilla, pero esa semilla necesita el poder ¿de quién? De Dios. Pareciera ser que algunos piensan que esto está peleado. Cuando presentamos la estrategia me dicen, pastor, esto es pura letra,
y que nacer 24 lecciones, y que crecer otras 24, y que madurar otras 20, pura letra y letra y letra. No, no se crea. No ha venido en nuestros retiros, aleluya. No ha estado en las noches de avivamiento, no ha estado cuando la gente está allá. No es pura letra, pero tampoco es puro gozo y gozo y gozo. Necesitamos, diga conmigo, la sabiduría de la palabra del Señor y el poder del Espíritu. Se necesita balancear estas dos cosas, porque pareciera ser que los apostólicos o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Y uno se encuentra unos que mucha Biblia, mucho entrenamiento, mucha teología, griego, hebreo, arameo, tarahumar, todos sabemos, pero no hay espíritu. Y luego uno encuentra iglesias que puro fuego, hasta los huesos, dice, pero no hay palabra, no hay doctrina, no hay fundamento de la escritura. Gracias a Dios que la estrategia trae revelación en balancear la palabra y el espíritu. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Dos elementos necesarios para que haya conversión: querer solo enseñar sin espíritu es letra muerta, y querer ministrar al pecador sin el Espíritu Santo, no hay renovación en la mente. Pura emoción tampoco. Necesitamos ¿qué? Un balance. Dijo un hermano: ¿por qué no somos normales? ¿Por qué nos vamos para allá o nos vamos para acá si nos podemos balancear? Es hermosa la enseñanza, es hermosa la palabra y es hermoso el poder de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Por eso el liderazgo exitoso de la del libro de los Hechos tenía estos dos elementos. Mire, el Señor Jesús de Nazaret, dice la Biblia en Lucas 4:1, que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo el Señor. Pero también dice Lucas 2:52 que el mismo Señor Jesús crecía en sabiduría. Que aunque Él estaba lleno del Espíritu Santo, humanamente también crecía en sabiduría, en estatura para con Dios y los hombres. Así que el Señor tenía poder en la palabra, pero claro, es el Señor. Tenía poder del Espíritu. Alguien déle un aplauso a la gloria del Señor. ¿Por qué Esteban era tan efectivo? Dice Hechos 7:55 que Esteban estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero Hechos 6:9 dice que cuando discutían con él, no podían resistir a Esteban por causa de ¿qué? De la sabiduría que tenía en la palabra. O sea que no era puro Espíritu Santo, tenía palabra y el Espíritu Santo con el que hablaba. ¿Por qué era tan efectivo? Por la palabra y por el Espíritu. O sea que uno abre el libro de los Hechos y mira un crecimiento extraordinario, pero todos tenían el mismo patrón. Mire, miramos a Saulo de Tarso. Dice Hechos 13:9 que Saulo estaba lleno ¿de qué estaba lleno Saulo? Del Espíritu Santo. Por eso había éxito. Hechos 14:12 dice que Pablo estaba también lleno de la palabra. Hasta le llamaban Júpiter, porque era el que llevaba ¿qué? La palabra. Llegaba allá con los incrédulos idólatras y decía: este es elocuente, este habla bonito, sabe enseñar, sabe predicar, lo vamos a nombrar Júpiter, por lo poderoso que era la palabra. Pero tenía un balance, estaba lleno del Espíritu Santo, podía echar fuera demonios, podía imponer las manos, había sanidades, había maravilla, hasta los muertos se levantaban en el nombre de Jesús, hasta Eutico lo levantó.
O sea que un liderazgo sin discipulado y sin el poder del Espíritu Santo trabajará en fuerza propia sin producir los resultados del reino. No hay otra manera de crecer. La iglesia primitiva creció así. Seleccionó su liderazgo con estos dos elementos. Ya miramos desde Hechos 6. Cada vez que iba a establecer un líder tenía que tener este balance: sabiduría y Espíritu Santo. Cada vez. O sea que la ignorancia y el emocionalismo arruinan esta tarea hermosa. Imagínense, llega un hermano que no sabe Biblia, hablándole lengua a un incrédulo. Pues el incrédulo dice: pues ¿qué hablará? ¿Quién sabe? Está medio locochón. O llega alguien erudito en la Biblia, pero esa palabra no lleva unción, no lleva poder. Entonces se necesita un balance. Tenemos que prepararnos, discipularnos. Por eso el éxito de la estrategia está en el discipulado. Enseñar doctrina primero, que la gente conozca a Dios. El primer tema del manual se llama hay un solo Dios. ¿Alguien cree aquí en un solo Dios? El primer tema debe ser que conozca la gente al Rey de Reyes. Juan el Bautista, ¿por qué era tan exitoso? ¿Por qué la gente corría a bautizarse? Dice la Biblia que era el profeta Juan, pero estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Zacarías, ¿por qué fue tan exitoso? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, conocía, oficiaba, había aprendido, pero también lleno. El apóstol Pedro, que con un sermón redargulló más de 3,000 almas para venir al bautismo. Dice Hechos 4:8 que Pedro estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Bernabé era varón bueno y lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo y de fe. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo no va a ser exitosa una persona que se empapa de la palabra y que el poder de Dios actúa? En nuestra humanidad nosotros no podemos cambiar a nadie. Usted no puede cambiar ni a la esposa. Usted no puede cambiar ni al esposo. Hay hermanas que me dicen: hermano, le digo: hermana, pero ya se fijó bien en el hermano, ya sabe cómo es. Dice: yo lo cambio, dice. Le digo yo: sí, Chuy. Usted no puede cambiar a nadie, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. Ni siquiera puede cambiar a la suegra. No. El único que cambia vidas y transforma corazones es el poder del Espíritu Santo. Solo el Señor puede cambiar vidas. No podemos hacer esta tarea en nuestra sabiduría y en nuestro poder. Ocupamos urgentemente el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Un regreso, la iglesia tiene que regresar a este balance. Tesalonicenses nos dice en 1 Tesalonicenses 1:5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. No puede quedarse ahí, solo en que la gente conozca los puntos doctrinales y los repita de memoria. No, se necesita también que llegue en poder del Espíritu Santo, para que la palabra dé fundamento y el Espíritu convierta al perdido en hijo de Dios, y la gente pueda vivir transformada de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. No habrá conversión en una célula que no hay presencia de Dios. La iglesia primitiva empieza 120 miembros en el capítulo 1. Para el capítulo 2, con la palabra que predicó Pedro, con el Espíritu Santo derramándose, ahora tenemos 3,120 miembros. Para el capítulo 4, la iglesia ya no tiene 3,000 miembros. La iglesia tiene más de 8,120 miembros. Se adhieren otros 5,000. Para el capítulo 6 se pierde el número. Capítulo 8 se convierte Samaria entera. Capítulo 9, ciudades enteras se van convirtiendo. Es decir, hay un mover. El capítulo 9 dice la Biblia que las iglesias acrecentaban.
y eran fortalecidas ¿en qué? En el poder del Espíritu. Caía la palabra y el Espíritu con los gentiles, capítulo 10, y causaba una revolución. Llegaba la palabra, dice que hasta los fieles de la circuncisión se quedaban atónitos, que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían ¿qué? Hablar en lenguas, magnificar a Dios. Para el capítulo 11 el Espíritu Santo sigue guiando la evangelización. El Espíritu me dijo que fuese con ellos. Ve al desierto, ve con ellos. Entramos en la casa. Así que la multiplicación no paraba. Para el capítulo 12 de Hechos, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo por capítulo, una explosión del Espíritu Santo. Para el capítulo 13 dice la Biblia que ministrando al Señor eran ayudados, aleluya, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía: apártame a Bernabé, apártame a Felipe y envíamelos. Necesitamos que nos guíe el Espíritu Santo en esta última etapa de la iglesia. Alguien diga gloria a Dios. Necesitamos que sea gente que el Espíritu Santo está diciendo: a este es el que quiero usar. Se sumaba al liderazgo ciudades enteras. Para el capítulo 13 verso 43 dice que muchos judíos prosélitos seguían a Pablo, a Bernabé, los persuadían a que perseveraran en esta palabra. Se juntaba casi toda la ciudad. Imagínense, aquí tenemos más de 600,000 habitantes del Mazatlán. Que una noche de impacto nos caigan unos 500,000. Qué tremendo se pusiera la cosa. Que nos cayeran unos 500,000. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Ciudades enteras, casi toda la ciudad, por el mover del Espíritu Santo. Había conversiones diarias. Hechos 6:5. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la palabra. Y aumentaban el número cada año. O dice cada mes. Cada semana había bautismos en la iglesia primitiva. No. La iglesia primitiva tenía crecimiento cada día. Crecía otros 100, otros 200, otros 500, otros 1000, otros 2000, otros 3000. Estamos a punto de mirar eso en nuestras iglesias. Ya no solo tener bautismos cada 4 meses, que llegue el bautismo, que cada domingo se llene la pila para bautizar almas para la gloria del Señor. Las iglesias crecían cada día. Imagínense, hermano. Hay hermanos que dicen que el cuatrimestre está muy acelerado. No, el pastor pues no quiere traer así. Cada 4 meses quiere bautismo. Le digo, no, yo quiero diario. Ya por flojito le digo que cada 4 meses, bendito sea el Señor. Si lo que quisiéramos no es que hubiera crecimiento cada 4 meses, quisiéramos que sucediera lo de la iglesia de los hechos, que la iglesia aumentaba el número. ¿Cada cuánto debe haber crecimiento? Oiga, presidente, si no aguantan el cuatrimestre, ¿cómo van a aguantar el sistema de cada día? Bendito sea el Señor. Más acelerado todavía, bendito sea el Señor. O sea, fíjese cómo los declararon en el capítulo 17. Dice la Biblia que los llevaban las autoridades y gritaban: estos llenos de palabra y llenos del Espíritu, donde llegan, trastornan el mundo entero. Y ya llegaron para acá, ya llegaron los apostólicos a este rancho, algo va a pasar. Ya llegaron los apostólicos a esta ciudad, algo va a pasar. Alguien diga gloria a Dios, porque donde se para la iglesia del nombre, algo poderoso sucede. Todo tipo de personas, capítulo 17, dice la Biblia que educados, griegos, ya lo dijo el presidente ayer,
que necesitamos alcanzar a todos, porque todos necesitan de Cristo. El pobre necesita de Cristo, el medio necesita de Cristo, el rico necesita de Cristo, el millonario necesita de Cristo, el güerito necesita de Cristo, el prietito necesita de Cristo, el medio blanquito necesita de Cristo, el chaparrito, el gordito, el fellito, todos. Alguien diga gloria a Dios. Al cabo que glorificados nos vamos a ver hermosos todos allá. Dice la Biblia que los griegos muy estudiosos se convertían a gran número. De las mujeres millonarias, las nobles, se convertían no pocas. El versículo 12 dice que mujeres griegas, las que salían en las revistas de los griegos, las de distinción, la del noticiero, y hombres también famosos de distinción, se convertían muy pocos. No dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice que se convertían? ¿Qué? No pocos. O sea que de todo donde el evangelio va cayendo, la palabra y el Espíritu Santo tiene poder de Dios. No solo eso, llegaba el evangelio con religiosos. Hechos 18:11, Crispo, el principal de la sinagoga, con toda su casa para el agua. Sacerdotes obedecían a la fe. Creo que me dijeron que aquí está un sacerdote de Michoacán. No sé si está aquí el hermano, que ahora es pastor. Póngase de pie. Aquí está este sacerdote de Michoacán, bautizado en el nombre de Jesucristo. Y los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Qué tremendo. Religiosos convirtiéndose. Hechos 19, la palabra prevalecía, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea que el evangelio va capítulo por capítulo, la iglesia avanzando, creciendo, porque ni las puertas del infierno prevalecen contra el reino de los cielos. La iglesia trabajaba con la palabra y con el Espíritu Santo, pero el patrón era que en el templo y en la casa. Hechos 20:20, dijo Pablo: les he enseñado públicamente en las casas la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la fe, y todas las que están en Hebreos 6, la doctrina del bautismo, imposición de manos, etcétera. Así que el crecimiento era extraordinario. ¿Por qué? Porque se movían en el poder del Espíritu Santo. Dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, hacía señales, hacía prodigios, hacía diversos milagros, y había repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad del Señor. ¿Alguien quiere repartimiento del Señor esta tarde? ¿Alguien quiere que un don sea desatado desde el cielo esta tarde? Y yo sé que desde el día de ayer el Espíritu Santo está desatando dones sobrenaturales, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Ponte de pie en esta tarde.